Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 36. Doctrina y convenios. Secciones 94 al 97. Lección asignada del 1 al 7 de septiembre de 2025. Titulado Para la salvación de Dios. En la antigüedad, el Señor mandó a Moisés edificar un tabernáculo, conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. El tabernáculo había de ser el centro del campamento de Israel en el desierto. En 1833, el Señor mandó a José Smith a que construyera templos, no según la manera del mundo, sino más bien de acuerdo con el modelo que mostraré. Así dijo el Señor. Tal como el tabernáculo en el desierto, el templo tenía la finalidad de ser un componente central de Kirtland. En la actualidad, los templos se encuentran por todo el mundo. Incluso si no están en el centro de nuestras ciudades, nos guían hacia Cristo, quien debe ser el centro de nuestra vida. Si bien cada templo difiere en apariencia, dentro de ellos aprendemos el mismo modelo divino, un plan celestial para llevarnos de regreso a la presencia de Dios. Las ordenanzas y los convenios sagrados nos conectan con Cristo y fortalecen a nuestra familia, no según la manera del mundo, sino de acuerdo con el modelo que Dios nos muestra. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 15, titulado Lugares Santos, el cual escucharemos a continuación. La primera sesión de la Escuela de los Profetas cerró en marzo, y sus miembros se dispersaron para servir misiones o llevar a cabo otras asignaciones. Los líderes de la iglesia de Kirtland, mientras tanto, trabajaron para comprar una fábrica de ladrillos y recaudar fondos para construir el templo. Alrededor de esta época, José recibió una carta de Missouri. Después de leer la revelación Hoja de Olivo, Edward y otras personas habían instado a los santos a arrepentirse y reconciliarse con la iglesia en Kirtland. Sus esfuerzos dieron fruto y ahora le pedían a José que los perdonara. Listo para dejar atrás el conflicto, José buscó maneras de cumplir los mandamientos del Señor para Sion. En junio, oró con Sidney Rigdon y Frederick Williams para aprender cómo construir un templo. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo y examinaron su exterior, observando la estructura de sus ventanas, techo y torre. Entonces, el templo pareció moverse sobre ellos y se encontraron dentro de él, inspeccionando sus salones internos. Después de su visión, los hombres trazaron los planos para construir templos en Kirtland y en Independence. Por fuera, los edificios se verían como grandes iglesias, pero por dentro tendrían dos espaciosos salones de asambleas, uno en el piso superior y otro en el inferior, donde los santos podrían reunirse y aprender. A continuación, José se centró en ayudar a los santos de Sion a establecer su ciudad, que se había más que duplicado desde su última visita. Con la ayuda de Frederick y Sidney, trazó los planos para una ciudad de 2.5 kilómetros cuadrados. Calles largas y rectas cruzaban el mapa, formando una cuadrícula, con casas de ladrillo y piedra ubicadas en lotes alargados con arboledas en el frente y espacio para jardín en el fondo. La tierra debía dividirse en lotes de 1/5 de hectárea cada uno, tanto para los ricos como para los pobres. Los granjeros vivirían en la ciudad y trabajarían en los campos en las afueras de esta. En el centro de la ciudad se encontraban el templo y otros edificios sagrados destinados a la adoración, la educación, la administración y el cuidado de los pobres. En cada edificio público debían inscribirse las palabras «Santidad al Señor». La ciudad podría dar cabida a 15,000 personas, lo que la haría mucho más pequeña que la ciudad de Nueva York, pero aún así,
sería una de las ciudades más grandes del país. Una vez que la ciudad estuviera llena, el diseño podría repetirse una y otra vez, hasta que todos los santos tuvieran una herencia en Sion. Diseñen otro de la misma manera, indicó José, y llenen así el mundo en estos últimos días. En junio de 1833, José, Sidney y Frederick enviaron el proyecto de la ciudad desde Kirtland hasta Independence, junto con instrucciones detalladas sobre cómo construir el templo. Hemos comenzado la construcción de la casa del Señor en este lugar y avanza rápidamente, informaron en una carta que acompañaba los proyectos. Día y noche oramos por la salvación de Sion. También se recomienda estudiar el artículo Una casa a nuestro Dios, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Una casa a nuestro Dios, por Lisa Olsen Tait y Brent Rogers. El 1 de junio de 1833, José Smith recibió una revelación que contenía una severa reprimenda. «Habéis cometido un pecado muy grave en contra mí», declaró el Señor, «al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado, concerniente a la edificación de mi casa». Ese gran mandamiento se había dado 5 meses antes en una extensa revelación que José llamó la hoja de olivo, actualmente la sección 88 de Doctrina y Convenios. En ella se mandaba a los santos organizarse y establecer una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, es decir, una casa de Dios. Junto con las instrucciones de enseñarse el uno al otro y buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, José Smith y los élderes de Kirtland entendieron que en esta revelación se daba un doble mandato. Habían de construir una casa de Dios y establecer una escuela para los profetas. José Smith y los santos de Kirtland comenzaron a cumplir las instrucciones casi de inmediato, pero tal como se indicaba la revelación del 1 de junio, aún no tenían más que una vaga comprensión de lo que finalmente significaría, o de los enormes sacrificios que requeriría. No habéis considerado. A las pocas semanas de la revelación de la hoja de olivo, la escuela de los profetas estaba en funcionamiento, con hasta 25 hombres que se reunían en un pequeño cuarto en la segunda planta de la tienda de Newell K. Whitney. En abril de 1833, la escuela se suspendió una temporada, y José y los hermanos centraron su atención en los aspectos prácticos del cumplimiento de la revelación. Pronto se completó la compra de terrenos y se nombró a varios hermanos para que supervisaran las diversas labores en esas propiedades. El 4 de mayo, una conferencia de sumos sacerdotes se reunió para considerar la necesidad de construir un edificio para la escuela, con el propósito de dar cabida a los élderes que habrían de ir a recibir su educación para el ministerio. Hiram Smith, Jared Carter y Reynolds Cajun fueron nombrados al comité para conseguir las suscripciones, es decir, donaciones, con el propósito de levantar dicho edificio. Aunque el edificio llegaría a conocerse como el Templo de Kirtland, los santos de 1833 todavía no sabían que estaban construyendo un templo. Habían leído acerca de los templos en la Biblia y en el Libro de Mormón, pero aún sabían poco sobre ellos. Durante años antes, una revelación indicó que se edificaría un templo en el condado de Jackson, Missouri. El mismo José Smith había ayudado a colocar la piedra angular en 1831, pero casi no se había hecho ningún progreso, y las revelaciones posteriores ofrecían solo una vaga visión de cuál había de ser el propósito de los templos. Los registros de la primavera de 1833 muestran que los santos consideraban la casa de Kirtland fundamentalmente una escuela y no relacionaban necesariamente ese mandato con un templo en Sion. Ahora bien, la revelación del 1 de junio declaraba que José Smith y que los santos no habían considerado suficientemente la urgencia o la importancia del mandamiento.
Esta revelación, actualmente la sección 95 de Doctrina y Convenios, daba algunos indicios de una perspectiva más amplia. Revelaba que en la casa del Señor investiría con poder de lo alto a los que había escogido, relacionando la construcción de la casa con la investidura de poder que se había prometido. En ella se especificaban las dimensiones del interior del edificio: 55 pies de ancho por 65 de largo, y se describían las funciones de los pisos superior e inferior del salón interior, una expresión que evocaba imágenes del templo bíblico de Jerusalén. La revelación también prometía mayor instrucción. La casa debía construirse no según la manera del mundo, sino de acuerdo con el modelo que se mostraría a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Así lo dijo el Señor. José Smith y sus consejeros, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, fueron debidamente designados para obtener un boceto o proyecto del salón interior de la casa. Más tarde, Williams describió la subsiguiente visión. Nos arrodillamos, recordó él. Oramos al Señor y el edificio se nos apareció a una distancia que lo podíamos ver. Yo fui el primero en descubrirlo y luego todos nosotros lo vimos. Después que hubimos mirado bien la parte exterior, el edificio pareció venir hacia nosotros. El edificio acabado, dijo él, parecía coincidir hasta el más mínimo detalle con lo que yo vi allí. Una cuestión fundamental que se resolvió en esa visión fue que el asunto de los materiales que habían de usarse para construir la casa. Lucy Mack Smith recordaba una reunión de consejo en la que se decidió que un edificio con estructura de madera sería demasiado caro y en su lugar se propuso que se construyera de troncos. José Smith les recordó que no estaban construyendo una casa para sí mismos ni para el hombre, sino una casa para Dios. Él dijo: Hermanos, ¿debemos construir con troncos una casa a nuestro Dios? No, yo tengo un plano mejor. Tengo el plano de la casa del Señor que Él mismo dio. Lucy recordó que José dijo que ese plano les mostraría la diferencia entre nuestros planes y su idea de las cosas. Los hermanos quedaron encantados cuando José describió el plano completo, que contemplaba una estructura de piedra. Un plano para la ciudad de la estaca de Sión. Estos acontecimientos ampliaron la visión de José Smith, y los santos tenían un aspecto físico de la casa del Señor que se construiría en Kirtland. Otras revelaciones contribuyeron a la comprensión de Sion y su geografía. En el mes de junio, 3 semanas después de que la presidencia recibiera la asignación de conocer la voluntad del Señor en cuanto al diseño de la casa del Señor en Kirtland, elaboraron un mapa de la ciudad de Sion que se proponía en Missouri, en cuyo centro se ubicaba el templo, y que incluía un bosquejo de su tamaño, su forma y sus dimensiones. La presidencia mandó a los líderes de Missouri que construyeran de inmediato en Sion conforme a esos modelos. Mientras tanto, una revelación del 4 de junio de 1833, actualmente la sección 96 de Doctrina y Convenios, mandaba al obispo Newell K. Whitney que se encargara del terreno en el que se edificaría la casa del Señor en Kirtland. Kirtland sería la ciudad de la estaca de Sion, un lugar secundario de recogimiento conforme al modelo del lugar central en Missouri. Tal como se indicaba en una revelación con fecha del 2 de agosto de 1833, actualmente la sección 94 de Doctrina y Convenios, su disposición sería a semejanza del plano de Missouri, con la casa del Señor en el centro, al ser el templo la zona de enfoque de la prevista ciudad de Sion. La revelación también requeriría la construcción de 2 edificios adicionales, una casa para la presidencia y otra para la imprenta, que debían construirse junto al templo, en el centro de la ciudad. Además, el 2 de agosto, una revelación, la sección 97 de Doctrina y Convenios actualmente, reiteraba el mandato de que se construyera una casa en Sion, es decir, Missouri, semejante al modelo que os había dado. Había de edificarse cuanto antes, como lugar de acción de gracias e instrucción. Guiados por las revelaciones,
Los miembros de la presidencia dibujaron un mapa de Kirtland y revisaron el mapa de la ciudad de Sion en Missouri. Ellos enviaron los planos revisados y las copias de las revelaciones a los líderes de Missouri. Pero cuando la carta llegó, la violencia del populacho había estallado. En unos meses, los miembros de la iglesia fueron obligados a desalojar el condado de Jackson y paralizar cualquier plan de edificar allí un templo. Los esfuerzos de José Smith por planificar una ciudad no eran excepcionales en los Estados Unidos del siglo XIX. Se les ha llamado una gota en la tormenta de planificación de ciudades, que tuvo lugar durante esa época de rápida expansión hacia el oeste y rápido desarrollo urbano. Los planos de la ciudad de Sion también eran semejantes a los de muchas otras ciudades, delineadas sobre una cuadrícula y cuidadosamente dispuestas según los puntos cardinales, con calles anchas y grandes paralelas. Sin embargo, había una diferencia esencial. Sion giraba en torno a los templos, no a los mercados. Era un lugar de recogimiento donde los conversos iban a vivir en un espacio sagrado, y desde el cual los misioneros saldrían a predicar el Evangelio, lo cual llevaría a más personas a congregarse. Este modelo espiritual y geográfico, establecido en el verano de 1833, daría forma a las comunidades de santos de los últimos días durante el resto del siglo y más allá. Un manantial del que brotaban todos nuestros pensamientos. Tras la violencia en Missouri, los esfuerzos por edificar la casa del Señor en Kirtland comenzaron a acelerarse. En respuesta a las revelaciones ya mencionadas, el comité previamente designado de Hyrum Smith, Reynolds Cajun y Jared Carter pasó a llamarse el Comité de Construcción, y su comisión se extendió de la recaudación de fondos a la construcción. Ellos debían proceder de inmediato al comienzo de la edificación de la casa y obtener materiales, piedra, ladrillos, maderos, etc. El 7 de junio, Hyrum Smith registró en su diario: en este día comenzamos a hacer los preparativos para la edificación de la casa del Señor. Edificar el templo representaría un enorme desafío para los santos. En el verano de 1833 había solo 150 miembros de la iglesia viviendo en esa región. Ninguno de ellos tenía una cualificación tradicional para supervisar un proyecto de construcción tan ambicioso. No había ni un solo arquitecto o ingeniero entre ellos, ni siquiera un delineante con experiencia que dibujara los planos. El dinero ya escaseaba y la construcción del enorme y distinguido edificio, con un costo estimado de $40,000 estadounidenses, comprometía los recursos financieros de la iglesia más allá de su capacidad durante los siguientes 3 años. Mientras que las dimensiones y funciones del templo y algunos aspectos de su apariencia se especificaron por revelación, otros elementos quedaron a criterio de los líderes y obreros en el lugar. El diseño del edificio muestra que se valieron de su propia experiencia y del que suponían era el aspecto que debía tener un edificio de la iglesia. Su forma reflejaba el popular estilo arquitectónico neogriego. Como muchos constructores de la época, también tomaron de los manuales de construcción convencionales una mezcla ecléctica de características. Las ventanas de estilo gótico solían relacionarse con edificios religiosos, y la torre con aguja se había convertido en una característica emblemática de la iglesia en Nueva Inglaterra. En otoño, los muros de cimentación de piedra estaban colocados, pero la construcción pronto se detuvo. Los obreros que trabajaban en la fábrica de ladrillos que pertenecía a la iglesia no habían podido producir suficientes ladrillos con la calidad que se requería para usarlos en la construcción. Se decidió interrumpir la construcción del templo durante el invierno por falta de materiales, y para preparar y tener todas las cosas listas para retomar a principios de la primavera. La siguiente fase importante de la construcción comenzó con la llegada, en abril de 1834, de Artemus Millet, un converso y experimentado albañil procedente de Canadá. La contribución esencial de Millet fue la sugerencia de emplear una técnica de construcción que aplicaba piedra triturada y se revestía con estuco en lugar de la construcción con ladrillos, que era más cara. Al seguir este consejo, los santos construyeron los muros con piedra rigurosa,
que acarreaban desde una cantera cercana de piedra, arenisca, y que luego cubrían con estuco para darle el aspecto del acabado. La primavera y el verano de 1864 fueron épocas difíciles para la construcción del templo, porque la mayoría de los hombres de la comunidad fueron con José Smith a Missouri, en el campamento de Israel, con la esperanza de socorrer a los santos que habían sido expulsados de sus hogares por la violencia del populacho. Al faltar los hombres, las mujeres continuaron con la labor. Algunas hacían trabajos de albañilería, otras atendían el ganado y acarreaban roca, y otras cosían, hilaban y tejían para hacer ropa para los obreros. El regreso de José Smith y de la mayor parte de los hombres del campamento de Israel supuso que la construcción del templo volvería a ser el principal foco de actividad en Kirtland. El mismo José actuaba como capataz en la cantera del templo y trabajaba en la construcción cuando otros deberes se lo permitían. En febrero de 1835, los muros estaban colocados y habían comenzado el trabajo en el techo. El 7 de marzo de 1835 tuvo lugar una reunión en la que José Smith expresó su aprecio por aquellos que se habían distinguido hasta el momento por consagrarse a la edificación de dicha casa y por trabajar en su construcción. A continuación, Sidney Rigdon bendijo a 120 personas que habían ayudado en la edificación de la casa del Señor mediante su trabajo y su consagración. En el otoño, la urgencia por acabar el templo era aún mayor. Lucy Mack Smith habló de la dedicación de los miembros de la iglesia a ese empeño. Ella dijo: no había sino un manantial del que brotaban todos nuestros pensamientos, y era edificar la casa del Señor. Truman Angell, un aprendiz de carpintero de Providence, Rhode Island, se puso al frente de los trabajos de carpintería en el piso superior. Brigham Young y su hermano Joseph emplearon su destreza maestra para construir e instalar las ventanas. Otro de los hermanos Young, Lorenzo, trabajó con Artemus Millet en el estuco del exterior, una exigente tarea en el frío clima invernal. El enlucido del interior estuvo supervisado por Jacob Bump, un hábil carpintero que también había construido los púlpitos y confeccionado las bellas molduras en el salón de la parte inferior. Se colocaron estratégicamente estufas que calentaban el interior y ayudaban a secar el yeso. Las mujeres trabajaron en los velos que colgarían del techo para subdividir el salón de la planta baja, e hicieron otros muebles para el templo. Más tarde, José Smith pronunció una bendición sobre las hermanas por la generosidad con que habían prestado servicio con tanto ánimo a fin de confeccionar el velo para la casa del Señor. Incluso los niños ayudaron juntando platos y objetos de cristal rotos que se añadían al estuco para hacerlo brillar al sol. Un lugar para manifestarse a su pueblo. El interior del templo se completó por etapas y a medida que las salas se iban finalizando, los líderes y los miembros de la iglesia comenzaron a usarlas con diversos fines. Mientras tanto, José Smith trabajaba incansablemente a fin de preparar espiritualmente a los santos para recibir las manifestaciones que se prometían en las revelaciones. Él dijo: regresé a casa agotado por la continua ansiedad y el esfuerzo de poner a todas las autoridades en orden y de tratar de purificarlos para la asamblea solemne, conforme al mandamiento del Señor. Anotó así en su diario, el 30 de enero de 1836. Solo unos días antes, en medio de tales preparativos, José había recibido una visión del reino celestial, lo que actualmente es la sección 137 de Doctrina y Convenios. Otras manifestaciones espirituales durante este periodo permitieron vislumbrar experiencias aún mayores que estaban por llegar. La dedicación de la casa del Señor fue un momento de celebración y satisfacción para los primeros santos. Las revelaciones recibidas 3 años antes habían tomado forma, gracias al incalculable sacrificio de trabajo y recursos. En la oración dedicatoria, que actualmente se encuentra en Doctrina y Convenios, la sección 109, José Smith suplicó: te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros tus siervos, la cual nos mandaste edificar, porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación y de nuestra pobreza
hemos dado de nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Las manifestaciones prometidas llegaron. El Salvador se apareció y manifestó su aceptación del templo, y otros seres celestiales confiaron llaves del sacerdocio a José Smith y Oliver Cowdery. Esas manifestaciones abrieron el camino para futuras revelaciones y ordenanzas del templo. Habiendo demostrado su voluntad de edificar una casa al Señor, los santos de los últimos días solo habían comenzado a entender el propósito de los templos. Fin del artículo. Como subtítulo, puedo dedicarme íntegramente al Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 94, así como también en la sección 97, los versículos del 10 al 17. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, en la sección 94, los versículos del 2 al 12, que dicen lo siguiente. Y he aquí, debe hacerse según el modelo que os he dado. Conságreseme el primer solar hacia el sur, a fin de edificarle una casa a la presidencia, para la obra de la presidencia de recibir revelaciones y para la obra del ministerio de la presidencia en todas las cosas pertenecientes a la iglesia y al reino. De cierto os digo, que el salón interior medirá 55 pies de ancho por 65 de largo. Habrá un salón abajo y otro arriba, conforme al modelo que después os será dado, y se dedicará al Señor desde su fundamento, según el orden del sacerdocio, de acuerdo con el modelo que os será indicado más adelante. Y se dedicará íntegramente al Señor para la obra de la presidencia. Y no consentiréis que ninguna cosa inmunda entre en ella, y mi gloria estará allí, y mi presencia estará allí. Mas si entrare allí alguna cosa inmunda, mi gloria no estará allí, ni mi presencia entrará en ella. Y además, de cierto os digo, se me dedicará el segundo solar hacia el sur, a fin de que se me edifique una casa para el trabajo de imprimir la traducción de mis escrituras y cualquiera otra cosa que os mande. Y el salón interior será de 55 pies de ancho por 65 de largo, y habrá un salón abajo y otro arriba. Y esta casa será consagrada totalmente al Señor desde sus cimientos, para la obra de imprimir, en todas las cosas que yo os mande, para que sea santa, sin mancha, de acuerdo con el modelo en todas las cosas, según os sea dado. En la sección 94 de Doctrina y Convenios, el Señor da instrucciones sobre la construcción de edificios administrativos en Kirtland, una oficina y una imprenta. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted de lo que el Señor dice acerca de esos edificios en estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 97, los versículos del 10 al 17, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sión, semejante al modelo que os he dado. Sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión, un lugar de acción de gracias para todos los santos,
y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios, a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio, en teoría, en principio y en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra, las llaves del cual se os han conferido. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. Ahora medite. ¿Cómo se compara eso que leímos hace unos momentos acerca de las oficinas administrativas con lo que se dice sobre el templo en los versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted la frase dedicarse íntegramente al Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como se titula: El Señor disciplina a quienes ama. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 95. Cuando se recibió la revelación de la sección 95 de Doctrina y Convenios, habían pasado unos 5 meses desde que el Señor mandara a los santos que edificaran una casa de Dios, y aún no habían comenzado. Se le pide observar cómo el Señor los corrigió en esa revelación. Incluso durante su estudio, usted podría crear una lista de los principios que encuentre de cómo hacer correcciones inspiradas. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 95. De cierto así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados, porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas. Y yo os he amado. Es necesario, pues, que seáis disciplinados y quedéis reprendidos delante de mi faz, porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña, para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Mas he aquí, de cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Y por esta causa os di el mandamiento de convocar vuestra asamblea solemne, a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos suban a los oídos del Señor de Sabaoth, que interpretado quiere decir el Creador del primer día, el principio y el fin. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa, en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Porque esta es la promesa del Padre para vosotros. Por tanto, os mando permanecer, así como mis apóstoles en Jerusalén. No obstante, mis siervos cometieron un pecado muy grave, y surgieron contenciones en la escuela de los profetas, lo cual me acongojó mucho, dice vuestro Señor. Por consiguiente,
les mandé salir para que fueran disciplinados. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Edificadla, pues, de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho por 65 de largo, en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de mis apóstoles, dice el hijo Amán, o en otras palabras, Alfa, o en otras palabras, Omega, a saber, Jesucristo vuestro Señor. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del Señor a partir de la forma en que corrigió a sus santos en esta revelación que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 43 al 44, que dicen lo siguiente. Aprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces, demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. También se recomienda estudiar el mensaje Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011, el cual estudiaremos a continuación. Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Lo que Él espera de nosotros lo expresa por medio de su Hijo Jesucristo con estas palabras. Quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él plantea que nos hagamos santos para que podamos soportar una gloria celestial y vivir en su presencia. Él sabe lo que se requiere, por tanto brinda sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y por encima de todo la expiación y la resurrección de su Hijo amado para hacer posible nuestra transformación. En todo eso, el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, podamos experimentar el gozo supremo de estar con Él eternamente y llegar a ser como Él es. Hace algunos años el elder Dallin H. Oaks explicó que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos y ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. Por otro lado,
el autor declara: el Dios que se describe en las escrituras hebreas y cristianas pide no solo un compromiso, sino nuestra vida misma. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial, y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo: porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren en primer lugar el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más dijo: y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. En una revelación de los últimos días, el Señor ordenó a 4 líderes prominentes de más antigüedad en la Iglesia a arrepentirse, como podría ordenarnos a muchos de nosotros, por no enseñar debidamente a sus hijos conforme a los mandamientos y por no ser más diligentes y atentos en el hogar. El hermano de Jared, según se menciona en el libro de Mormón, se arrepintió cuando el Señor estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas. Y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición, más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud. Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo: es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino. En otro lugar, Él dice: porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados. Los seguidores de Alma establecieron una comunidad de Sión en Elam, pero luego fueron llevados al cautiverio. Ellos no merecían sufrir, sino todo lo contrario. Pero si vamos al registro, encontramos que éste narra: con todo, el Señor considera conveniente castigar a su pueblo, sí. Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día, sí. Y así fue con este pueblo. El Señor los fortaleció y aligeró sus cargas hasta el punto de que casi no podían sentirlas sobre sus espaldas, y luego, en su momento, los liberó. Su fe se fortaleció enormemente por la experiencia y desde entonces y para siempre disfrutaron de una relación especial con el Señor. Dios usa otra forma de castigo o corrección para guiarnos hacia un futuro que no podemos ni logramos imaginar ahora, pero Él sabe es el mejor camino para nosotros. El elder Hugh B. Brown, quien fue miembro de los 12 y consejero de la primera presidencia, compartió una experiencia personal. Él contó que había comprado una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba la propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido más de 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente,
dejando solo unos pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de esos tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó lo que la planta decía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me miran con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. El Elder Brown respondió: Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que seas un árbol de fruta ni un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente como para talarme. Años más tarde, el Elder Brown servía como oficial de campo del ejército canadiense en Inglaterra. Cuando un oficial superior cayó en combate, el Elder Brown estaba en línea para ser ascendido a general y fue enviado a Londres. Pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. El general en jefe dijo básicamente así: Usted merece el nombramiento, pero no puedo otorgárselo. Lo que el Elder Brown había añorado, por lo que había orado y se había preparado por 10 años, se le escurrió de las manos debido a una flagrante discriminación. Continuando con su relato, el Elder Brown recordó: Abordé el tren y volví a mi pueblo con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la capa y el cinto sobre el catre. Elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme. No hay nada que podías haber hecho que no hubiera hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba tan amargado como la hiel. Luego oí una voz y reconocí su tono. Era mi propia voz que decía: Yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud y amargura. Y ahora, casi 50 años más tarde, miro hacia arriba y digo: gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Dios sabía lo que Hughie Brown tenía que llegar a ser y lo que se necesitaba para que eso sucediera, y Él redirigió su curso a fin de prepararlo para el santo apostolado. Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la Iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar, y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la Iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció una Iglesia. Aun cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge. El elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo: tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes excepto a los ojos. Él aceptó esa amable reprimenda y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus ex misioneros de tiempo completo,
Puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones, y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna, con nitidez y claridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho: mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el elder Joseph B. Wirthlin, se convirtió en un discípulo puro y humilde, fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios, estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma: si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. Oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios los sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: el templo es la casa del Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 95, los versículos 8 y del 11 al 17, y en la sección 97, los versículos del 10 al 17. Después de ser reprendidos por no construir una casa del Señor en Kirtland, los líderes de la iglesia eligieron un terreno en un campo de trigo donde edificarían. Hyrum Smith, el hermano del profeta, inmediatamente corrió a buscar una hoz para empezar a despejar el campo. «Estamos preparándonos para construir una casa para el Señor», dijo él. «Y tengo la determinación de ser el primero en poner manos a la obra». Así se lee en el libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de José Smith. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que Hyrum estaba tan ansioso por construir el templo? Medite brevemente. Se le pide meditar en este aspecto mientras se leen los siguientes versículos en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 95, los versículos 8 y del 11 al 17, los cuales dicen lo siguiente. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa, en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla.
Si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo. Edificadla, pues, de acuerdo con el modelo que mostraré a 3 de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho, por 65 de largo, en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior, para vuestras ofrendas sacramentales, y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de mis apóstoles, dice el Hijo Amán, o en otras palabras, Alfa, o en otras palabras, Omega, a saber, Jesucristo, vuestro Señor. Amén. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 97, los versículos del 10 al 17, que dicen lo siguiente. De cierto os digo, es mi voluntad, que se me edifique una casa en la tierra de Sión, semejante al modelo que os he dado. Sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sión, un lugar de acción de gracias para todos los santos, y un sitio de instrucción para todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en sus varios llamamientos y oficios, a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su ministerio, en teoría, en principio y en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra, las llaves del cual se os han conferido. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. En nuestros días, el Señor está acelerando el ritmo al que construimos templos. Así lo dijo el presidente Russell M. Nelson en su mensaje titulado Céntrese en el templo, en la Conferencia General de octubre de 2022. Si alguien le preguntara a usted por qué la Iglesia de Jesucristo construye tantos templos, ¿qué le diría? Se le pide buscar posibles respuestas en los recursos que se verán a continuación. A continuación, estudiaremos el mensaje Este es el momento, por el presidente Russell M. Nelson, en la Conferencia General de abril de 2022. Queridos hermanos y hermanas, esta conferencia ha sido histórica de muchas maneras. Hemos sido bendecidos por las oraciones, los mensajes y la música. Hemos sido inspirados por los siervos del Señor. Hemos recibido una importante guía para el futuro. Ruego que el Espíritu les haya hablado directamente sobre las cosas que el Señor quisiera que ustedes hagan. El futuro siempre es incierto. El clima cambia, los ciclos económicos son impredecibles, los desastres naturales, las guerras, los accidentes y las enfermedades pueden cambiar la vida rápidamente. Esos hechos mayormente están más allá de nuestro control individual. Pero hay cosas que sí podemos controlar, entre otras, cómo empleamos nuestro tiempo cada día. Me gusta este poema de Henry Van Dyke, que se encuentra inscrito en un reloj de sol del Colegio Universitario Wells en Nueva York. Dice así: en el reloj, la sombra de la vara, el futuro del pasado separa. Delante duerme la hora por nacer. En la oscuridad, más allá de tu poder.
detrás de la línea que no regresa. La hora que se esfumó ya no es tuya. En tus manos solo hay una hora. Donde la sombra está el ahora. Sí, debemos aprender del pasado y sí, debemos prepararnos para el futuro. Pero solo ahora podemos hacerlo. Ahora es el momento en el que podemos aprender. Ahora es el momento en el que podemos arrepentirnos. Ahora es el momento en el que podemos bendecir a los demás y fortalecer las manos caídas. Tal como Mormón aconsejó a su hijo Moroni, trabajemos diligentemente, porque tenemos una obra que debemos efectuar mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud y dar reposo a nuestras almas en el reino de Dios. El adversario nunca duerme y siempre habrá oposición a la verdad. Repito mi exhortación de esta mañana, de que hagan aquellas cosas que aumenten su ímpetu espiritual positivo, para que sigan avanzando, como mencionó el Elder Uchtdorf, por entre los problemas y las oportunidades que puedan venir. El ímpetu espiritual positivo aumenta a medida que adoramos en el templo y crecemos en nuestra comprensión de la amplitud y profundidad de las bendiciones que allí recibimos. Les ruego que contrarresten las cosas mundanas, centrándose en las bendiciones eternas del templo. Su tiempo allí les brindará bendiciones para la eternidad. A medida que la iglesia crece, nos esforzamos por mantener el ritmo con la construcción de más templos. En la actualidad, 44 templos nuevos están en construcción. Ruego por las personas diestras que trabajan en esos proyectos en todo el mundo. En el espíritu de gratitud devota, me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones: Wellington, Nueva Zelanda; Brazzaville, en la República del Congo; Barcelona, España; Birmingham, en el Reino Unido; Cusco, Perú; Maceió, Brasil; Santos, Brasil; San Luis Potosí, México; la Ciudad de México; Tampa, Florida; Tennessee, Knoxville, Tennessee; Cleveland, Ohio; Wichita, Kansas; Austin, Texas; Missoula, Montana; Montpelier, Idaho; Modesto, California. Estos 17 templos bendecirán innumerables vidas a ambos lados del velo. Los amo, mis queridos hermanos y hermanas, y lo que es más importante, el Señor los ama. Él es su Salvador y su Redentor. Él dirige y guía su iglesia. Que seamos un pueblo digno del Señor, quien dijo: vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ruego por ello, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el artículo ¿Por qué los santos de los últimos días construyen templos? Parte de Templos, la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. ¿Por qué los santos de los últimos días construyen templos? Un mandamiento con bendiciones. Un pueblo que edifica templos. Los santos de los últimos días son un pueblo que edifica templos y los ama. Ha sido así desde los primeros días de la iglesia. Por medio del profeta José Smith, el Señor declaró que a mi pueblo
siempre se le manda construir templos a mi santo nombre. Así se lee en la sección 124 de Doctrina y Convenios. En los templos podemos acercarnos más al Señor, aprender más acerca de su plan para nuestra felicidad, recibir las ordenanzas esenciales para nuestra exaltación y efectuar servicio vicario a favor de los que ya han fallecido sin el Evangelio de Jesucristo. Lugares sagrados sobre la tierra. Desde el principio ha habido lugares sagrados sobre la tierra donde Dios se ha comunicado con sus hijos. Estaban designados por Dios y santificados por su presencia, como lugares donde Él enseñaba y bendecía a sus hijos. Muchos de esos lugares se registran en las Escrituras. Ciertamente, el jardín de Edén era el lugar sagrado donde Adán y Eva moraban en la presencia del Padre y del Hijo, y podían conversar con ellos directamente. Después de la caída y su posterior expulsión del jardín, Adán construyó un altar para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, como se les había mandado. Sus oraciones fueron escuchadas y fueron bendecidos. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el monte Sinaí, el Señor le indicó: «Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Tierra sagrada donde el Señor le instruía y ofrecía convenios para su pueblo. Siglos más tarde, el Salvador dirigió a Pedro, Santiago y Juan hasta el monte de la Transfiguración, donde vivieron maravillosas manifestaciones y recibieron las llaves del reino de los cielos. Allí los visitó Moisés y Elías el profeta, y escucharon la voz del Padre dando testimonio de que Jesús es su Hijo amado. Los templos en las Escrituras. Además de lugares sagrados, el Señor también mandó que se construyeran templos sagrados. La primera estructura de un templo mencionado en las Escrituras es el tabernáculo, construido por los israelitas bajo la dirección de Moisés. El tabernáculo era una estructura como una tienda, hecha con los mejores materiales disponibles, donde se podían efectuar las ceremonias sagradas del sacerdocio durante la estadía de ellos en el desierto. Sirvió como un templo portátil por generaciones. Otras referencias del Antiguo Testamento respecto a templos formales incluyen el Templo de Salomón y el Templo de Zorobabel. Además, el Libro de Mormón registra que el pueblo de Dios comenzó a construir templos poco después de que llegaron al Nuevo Mundo y continuaron durante casi 1000 años. El pueblo de Nefi construyó un templo similar al de Salomón. El rey Benjamín reunió a su pueblo en el templo para enseñarles y exhortarles. Y más tarde, cuando el Señor resucitado visitó a los nefitas, ellos estaban en el templo. Los detalles variaban, pero los propósitos de esos templos permanecieron constantes. Eran lugares donde el pueblo trataba de acercarse más a Dios, participar en ceremonias sagradas y afirmar su compromiso de seguirlo. Los templos en la época de Jesús. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, el único templo existente en el mundo bíblico era conocido como el Templo de Herodes. A menudo se encontraba Jesús en este templo. Allí, Él enseñó y sanó a los enfermos. También defendió la santidad del templo de aquellos que lo profanaban. Después de la crucifixión de Jesucristo y el rechazo y la muerte de sus apóstoles, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Dentro de unos pocos cientos de años después, el pueblo en las tierras del Libro de Mormón también rechazó a los profetas y apóstoles del Señor. Pronto, sus templos también desaparecieron. Sin profetas ni apóstoles para dirigir su iglesia, el Señor retiró su autoridad y entonces no hubo templos en la tierra durante muchos siglos. Templos, otra vez en la tierra. En la primavera de 1820, el Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a José Smith y comenzó la restauración de la plenitud del Evangelio sobre la tierra. Cuando la Iglesia de Jesucristo se estableció en 1830, el Señor nuevamente mandó a su pueblo a construir templos. La Iglesia tenía apenas un año cuando por primera vez se habló de construir un templo. La construcción comenzó en Kirtland, Ohio, en 1833 y se dedicó al templo en 1836. Lamentablemente, los miembros de la Iglesia sufrieron gran persecución de parte de otras personas
y se vieron forzados a dejar Ohio 2 años más tarde. El edificio todavía se encuentra al pie en la ciudad, a pesar de que ya no es un templo en funcionamiento y no es propiedad de la iglesia. 5 años más tarde, los santos comenzaron a construir un templo en Nauvoo, Illinois. Pudieron completarlo a pesar de la persecución continua y el martirio del profeta José Smith y su hermano Hiram. Solo unos meses después de que fuera dedicado, en 1846, los santos otra vez se vieron obligados a huir. Abandonaron su amado templo y luego, 2 años más tarde, fue destruido por un incendio. Al cruzar las llanuras hasta Utah, los pioneros santos de los últimos días reanudaron la construcción de un templo con gran fervor. Ellos deseaban la salvación en el reino de Dios. Comprendían que las ordenanzas del templo eran esenciales para lograr esa salvación, y entonces no escatimaron esfuerzos en la construcción de templos para recibirlas. En el oeste pudieron encontrar un lugar de refugio donde la iglesia podía comenzar a florecer. En los años siguientes se construyeron 4 templos en todo Utah, incluyendo el representativo Templo de Salt Lake. En la actualidad, hay más de 150 templos en funcionamiento, en países de todo el mundo, con muchos más anunciados y en construcción. Sin importar la época en la historia, un templo de Dios es el lugar más sagrado de adoración en la tierra, y un lugar donde podemos sentirnos más cerca de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Anote sus impresiones a continuación. Usted podría comparar los esfuerzos de los santos por construir el templo de Kirtland con sus esfuerzos personales por prepararse para vivir experiencias significativas con el Señor en el templo. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted mostrar el mismo sentido de urgencia que Hiram Smith sintió con respecto a la Santa Casa del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué esfuerzo por prepararse para vivir experiencias significativas con el Señor en el templo usted pudiera hacer de forma semejante como lo que fuera despejar el campo, así como lo hizo Hiram Smith? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué sacrificios cree que el Señor quiere que usted haga? Medite brevemente. Se recomienda estudiar el himno Santos Templos de Sión, el himno número 183 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Templos, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Templos. Somos bendecidos cuando adoramos en la casa del Señor. Piensa en los lugares más bellos y tranquilos en los que haya estado. ¿Qué le gustó de esos lugares? ¿Cómo le hicieron sentir? Cuando podemos visitar un templo del Señor o entrar en uno, también podemos sentir paz. Pero esa no es la razón principal por la que son importantes para nosotros. Los templos no se parecen a ningún otro lugar de la tierra, porque son la casa del Señor. Dentro del templo, podemos hacer convenios para estar más cerca de Él y prepararnos para la vida eterna. El presidente Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 2 Apóstoles, dijo lo siguiente: amamos y atesoramos nuestros templos dedicados y las ordenanzas esenciales de exaltación que en ellos se efectúan. Agradecemos al cielo
que se están construyendo más templos, lo cual nos da a cada uno un mayor acceso a ellos. Los templos del Señor son verdaderamente la estructura más sagrada y santa del reino de Dios. Esto es un fragmento de un post publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, el 10 de diciembre de 2023. ¿Qué son los templos? El templo es literalmente la casa del Señor. En estos edificios santos, los miembros de la iglesia que son dignos participan en ordenanzas sagradas y hacen convenios con el Señor. Por ejemplo, la ordenanza del sellamiento nos permite estar con nuestra familia por la eternidad si guardamos nuestros convenios. En los templos también podemos recibir ordenanzas a favor de antepasados que han fallecido. El Señor visita sus templos y estos se encuentran entre los lugares más santos de la tierra. Sección 1. Dios ha mandado a su pueblo construir templos. Dios siempre ha mandado a su pueblo construir templos. Los templos de la iglesia en la actualidad tienen muchas similitudes con los templos que se describen en las escrituras de la antigüedad y se encuentran en muchas naciones de todo el mundo. Son diferentes de los centros de reuniones de la iglesia, ya que son lugares donde hacemos convenios especiales y participamos en ordenanzas sagradas. Dentro de los santos templos, los miembros de la iglesia también pueden efectuar ordenanzas por representante a favor de sus antepasados fallecidos y de otras personas que no tuvieron la oportunidad de recibirlas en esta vida. La persona fallecida puede entonces elegir aceptar esas ordenanzas y recibir la salvación y la exaltación. Todo en la casa del Señor nos enseña acerca del Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo y el plan de salvación de Dios. Los templos son lugares donde podemos acercarnos a Dios, el Padre y a su Hijo. Son lugares sagrados apartados para la adoración y la instrucción. En el templo podemos sentir el Espíritu de Dios y su amor. Sección 2. En la casa del Señor tenemos acceso a poder y guía espirituales. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado lo siguiente. El templo es un lugar de revelación. Allí se les enseña a progresar hacia una vida celestial. Allí se acercan más al Salvador y se les concede un mayor acceso a su poder. Allí se los guía para que solucionen los problemas de su vida, incluso los problemas más desconcertantes. Este es un fragmento del mensaje Piensen de manera celestial, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2023. En el templo puede usted encontrar ayuda y poder espirituales. Puede hallar consuelo y fortaleza para seguir adelante durante los desafíos y las pruebas. Puede aumentar su capacidad de recibir ayuda y guía espirituales en la casa del Señor a medida que se prepare y procure ser limpio de manos y puro de corazón. En este espacio pacífico, sagrado y dedicado, a menudo es más fácil sentirse cerca de Él y escuchar las impresiones de su espíritu. Sección 3. El Señor invita a todos a venir al templo. El Señor quiere que todos vengan a su santa casa y hagan convenios con Él, pero también desea que primero nos preparemos. Él sabe que hacer esos convenios antes de estar listos limitaría nuestra capacidad de disfrutar de las bendiciones del templo. Es por eso que Él establece normas de preparación espiritual para entrar en el templo, normas que Él invita a todos a vivir para que todos puedan recibir sus bendiciones. Para entrar en el templo necesita una recomendación para el templo, la cual puede recibir después de una entrevista con sus líderes del sacerdocio. Su guía inspirada le ayudará a saber cómo prepararse para recibir las ordenanzas del templo. La recomendación para el templo es una señal física de su preparación personal para entrar en la casa del Señor. Es una señal de que se está esforzando por obedecer los mandamientos de Dios y significa que usted, el Señor y sus representantes le recomiendan para entrar en la casa del Señor. Una vez que haya recibido la investidura y otras ordenanzas del templo, no se detenga a ello.
prepárese para regresar a la casa del Señor y aprender más. La hermana Sylvia H. Allred enseñó lo siguiente: todos recibimos la misma instrucción, pero nuestro entendimiento del significado de las ordenanzas y de los convenios aumentará si regresamos al templo con frecuencia, con la actitud de aprender y de meditar en las verdades eternas que allí se enseñan. Esto es un fragmento del mensaje Templos Santos, Convenios Sagrados, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: estos son aceptados por mí. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 97, los versículos del 8 al 9, los cuales se leerán a continuación. De cierto, que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero, y está quebrantado, y su espíritu es contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo el Señor mandare, estos son aceptados por mí. Porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Piense en una ocasión en la que usted haya sido aceptado o rechazado en un grupo o equipo. ¿En qué se parece o se diferencia esa experiencia, de lo que se enseña en estos versículos que acabamos de leer, acerca de lo que significa ser aceptado por el Señor? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 97, el versículo 9, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: porque yo el Señor los haré producir como un árbol muy fructífero, plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras. Produce mucho fruto precioso. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que el Señor está tratando de enseñarle con la metáfora de este versículo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Ser aceptados por el Señor, por el elder Eric W. Kopishkel, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013, el cual estudiaremos a continuación. Cuando era niño, recuerdo que mi padre me llevaba a trabajar en algunos proyectos. Teníamos una pequeña huerta a unos kilómetros de donde vivíamos y siempre había que hacer para prepararla en cada estación. Trabajábamos en la glorieta del jardín, construíamos o reparábamos cercas. Recuerdo que siempre llevábamos a cabo este trabajo en medio de un frío glacial, una fuerte nevada o lluvia torrencial, pero me encantaba. Mi padre me enseñaba cómo hacer las cosas con paciencia y aceptación. Un día me pidió que apretara un tornillo y me advirtió: recuerda que si aprietas demasiado el tornillo se romperá. Con orgullo yo quise mostrarle lo que podía hacer. Atornillé con todas mis fuerzas y, por supuesto, rompí el tornillo. Él hizo un comentario divertido y comenzamos otra vez. Incluso cuando metía la pata, siempre sentí su amor y confianza en mí. Falleció hace más de 10 años, pero escucho mentalmente su voz, siento su amor, apoyo y su aceptación. El sentimiento de ser aceptado por alguien a quien amamos es una necesidad humana. Ser aceptados por buenas personas nos motiva
y aumenta nuestro sentido de valor personal y autoconfianza. Aquellos que no hayan aceptación de quienes la desean suelen buscarla en otros lugares y quizá recurran a personas a quienes no les interesa su bienestar. Puede que se relacionen con amigos falsos y hagan cosas cuestionables para tratar de recibir el reconocimiento que están buscando. Quizá busquen la aceptación llevando una marca de ropa para tener un sentimiento de pertenencia o de estatus. Para algunos, el empeño por lograr un cargo o puesto prominente también puede ser una manera de buscar aceptación. Quizá definan su valor en función del cargo que tengan o el estatus que alcancen. En la iglesia incluso no siempre estamos exentos de esta manera de pensar. La búsqueda de la aceptación en fuentes equivocadas o por razones incorrectas nos coloca en una senda peligrosa. Una que probablemente nos llevará a descarriarnos y aún a la destrucción. En vez de sentirnos amados y seguros de nosotros mismos, llegaremos a sentirnos abandonados e inferiores. Alma aconsejó a su hijo Elamán: asegúrate de acudir a Dios para que vivas. La fuente suprema de fortalecimiento y aceptación es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ellos nos conocen, ellos nos aman, no nos aceptan en función de nuestro cargo o puesto, no miran nuestro estatus. Ellos miran nuestro corazón, nos aceptan por quienes somos y lo que estamos procurando ser. El buscar y recibir la aceptación de ellos siempre nos elevará y animará. Voy a compartir un modelo que, si se aplica, ayudará a cada uno de nosotros a hallar la aceptación suprema. El Señor proporcionó este modelo mediante el profeta José Smith. De cierto os digo que todos los que de entre ellos saben que su corazón es sincero y está quebrantado, y su espíritu es contrito, y están dispuestos a cumplir sus convenios con sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare, estos son aceptados por mí. Este modelo consiste en 3 pasos. 1. Saber que nuestro corazón es sincero y está quebrantado. 2. Saber que nuestro espíritu es contrito. Y 3. Estar dispuesto a cumplir nuestros convenios con sacrificio, según lo mande el Señor. En primer lugar, debemos saber que nuestro corazón es sincero y está quebrantado. ¿Cómo podemos saber esto? Debemos reflexionar sobre nosotros mismos. El corazón es el centro de nuestros sentimientos y al examinarlo, nos analizamos personalmente. Lo que ninguna de las personas que nos rodean sabe, nosotros lo sabemos. Conocemos nuestras motivaciones y deseos. Al dedicarnos a la reflexión sincera y honrada, no tratamos de buscar justificaciones ni nos engañamos a nosotros mismos. También existe una manera de juzgar si nuestro corazón está quebrantado. Un corazón quebrantado es un corazón tierno, abierto y receptivo. Cuando escucho decir al Salvador: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo», lo oigo llamar a la puerta de mi corazón. Si abro la puerta, estoy más receptivo a las invitaciones del Espíritu y acepto más la voluntad de Dios. A medida que meditamos sinceramente y con un espíritu de oración hasta qué punto nuestro corazón es sincero y está quebrantado, el Espíritu Santo nos enseñará. Recibiremos una dulce confirmación o una amable corrección. En segundo lugar, tenemos que saber que nuestro espíritu es contrito. El diccionario Larousse define la palabra contrito como arrepentido, abatido y triste por haber cometido una falta. Si tenemos un espíritu contrito, reconocemos nuestros pecados y defectos. Se nos pueden enseñar todas las cosas concernientes a la rectitud. Sentimos la tristeza que es según Dios y estamos dispuestos a arrepentirnos. Un espíritu contrito está dispuesto a escuchar el susurro del Santo Espíritu. Un espíritu contrito se manifiesta por nuestro deseo y determinación de actuar. Estamos dispuestos a humillarnos ante Dios,
a arrepentirnos, a aprender y a cambiar. Estamos dispuestos a rogar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El tercer paso para ser aceptados por el Señor es una decisión de observar nuestros convenios por medio del sacrificio. Sí, cualquier sacrificio que yo, el Señor, mandare. Con demasiada frecuencia pensamos que la palabra sacrificio se refiere a algo grande o difícil de hacer. En ciertas situaciones puede que esto sea verdad, pero más que nada se refiere a vivir día a día como un verdadero discípulo de Cristo. Una manera en que observamos nuestros convenios mediante el sacrificio es al participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Nos preparamos conscientemente para la sagrada ordenanza. Renovamos y confirmamos nuestras sagradas promesas al Señor. De esta manera sentimos su aceptación y recibimos su confirmación de que se reconocen nuestros esfuerzos y de que nuestros pecados son perdonados mediante la expiación de Jesucristo. Durante esta ordenanza, el Señor nos promete que en la medida en que estemos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos, tendremos siempre su Espíritu con nosotros. El hecho de tener el Espíritu Santo como compañero constante es el mejor indicador de que somos aceptados por Dios. Otras maneras de observar nuestros convenios mediante el sacrificio son tan sencillas como aceptar un llamamiento en la iglesia y servir fielmente, o seguir la invitación de nuestro profeta Thomas S. Monson de tender la mano a los que se encuentran al lado del camino y necesitan el rescate espiritual. Observamos nuestros convenios mediante el sacrificio al prestar un servicio silencioso en el vecindario o comunidad, o al encontrar nombres de nuestros antepasados y llevar a cabo la obra del templo por ellos. Observamos nuestros convenios mediante el sacrificio al procurar la rectitud, estar abiertos y escuchar los susurros del Espíritu en nuestra vida. El observar nuestros convenios algunas veces no significa nada más que mantenernos firmes y fieles cuando las tormentas de la vida azotan por todas partes a nuestro alrededor. Tras explicar el modelo de cómo ser aceptados por Él, el Señor utiliza una maravillosa ilustración para mostrar la forma en que nos beneficiamos como personas y familias al buscar su aceptación. Él dijo: porque yo, el Señor, los haré producir como un árbol muy fructífero plantado en buena tierra, junto a un arroyo de aguas puras que produce mucho fruto precioso. Al estar en sintonía con el Espíritu del Señor y sentir su aceptación, seremos bendecidos más allá de nuestro entendimiento y produciremos mucho fruto de rectitud. Nos encontraremos entre aquellos a quienes Él ha dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El buscar y recibir la aceptación del Señor nos llevará al conocimiento de que somos escogidos y bendecidos por Él. Obtendremos una mayor confianza en que Él nos guiará para bien. Sus tiernas misericordias llegarán a ser evidentes en nuestros corazones, vidas y familias. Con todo mi corazón los invito a cultivar el deseo de buscar la aceptación del Señor y disfrutar de sus bendiciones prometidas. A medida que seguimos el modelo que el Señor ha mostrado, llegaremos a saber que somos aceptados por Él, sin importar nuestro cargo, estatus o limitaciones mortales. Su amorosa aceptación nos motivará, aumentará nuestra fe y nos ayudará a afrontar todo lo que se nos presente en la vida. A pesar de nuestras dificultades tendremos éxito, prosperaremos y sentiremos paz. Nos hallaremos entre aquellos de quienes el Señor dijo: no temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Sión es los puros de corazón. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 97, los versículos del 18 al 28.
Para los santos de la década de 1830, Sion era un lugar. En la revelación de la sección 97, el Señor amplió la definición para describir a un pueblo: los puros de corazón. Mientras se leen los versículos que se leerán en este bloque de lectura, usted podría reemplazar la palabra Sion con esa definición cuando la encuentre. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá Doctrina y Convenios en la sección 97, los versículos del 18 al 28, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, he aquí, si Sión hace estas cosas, prosperará, y se ensanchará y llegará a ser gloriosa en extremo, y muy grande, y muy terrible. Y las naciones de la tierra la honrarán y dirán: ciertamente Sión es la ciudad de nuestro Dios, e indudablemente Sión no puede caer ni ser quitada de su lugar, porque Dios está allí, y la mano del Señor está allí. Y Él ha jurado por el poder de su fuerza ser su salvación y su alto refugio. Por tanto, de cierto así dice el Señor: regocíjese Sión, porque esta es Sión, los puros de corazón. Por consiguiente, regocíjese Sión mientras se lamentan todos los inicuos. Porque he aquí la venganza vendrá pronto sobre los impíos, como el torbellino, ¿y quién podrá escapar de ella? El azote del Señor pasará de noche y de día, y su rumor afligirá a todo pueblo. Sí, y no cesará hasta que venga el Señor. Porque se ha encendido la indignación del Señor en contra de sus abominaciones y todas sus obras inicuas. Sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo que le he mandado. Mas si no procura hacer lo que le he mandado, la visitaré según todas sus obras, con penosa aflicción, con pestilencia, con plagas, con la espada, con venganza y fuego devorador. Sin embargo, léasele a sus oídos esta sola vez, que yo, el Señor, he aceptado su ofrenda, y si no peca más, ninguna de estas cosas le sobrevendrá, y la bendeciré con bendiciones, y multiplicaré una multiplicidad de bendiciones sobre ella y sobre sus generaciones para siempre jamás, dice el Señor vuestro Dios. Amén. Ahora medite. ¿Qué significa para usted ser puro de corazón? Medite brevemente. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 7, el versículo 18, donde se menciona: Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. También se recomienda estudiar el mensaje: En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los Doce Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2025, el cual estudiaremos a continuación. Gracias, bello coro de los jóvenes. Hace muchos años, Harriet y yo viajábamos por el sur de Alemania. Era poco antes de la Pascua de Resurrección e invitamos a una buena amiga, que no era miembro de la iglesia, al servicio de adoración dominical. Amábamos a esa querida amiga, así que fue normal y natural compartir con ella lo que sentíamos por el Salvador y su iglesia, e invitarla a venir y ver. Ella aceptó la invitación y fue con nosotros a las reuniones de una rama cercana.
Si alguna vez han llevado a un amigo a la iglesia por primera vez, quizás se sientan identificados con la forma en que me sentí ese domingo. Quería que todo saliera a la perfección. Nuestra amiga era una persona muy culta y espiritual. Esperaba sinceramente que las reuniones de esa rama causaran una buena impresión en ella y representaran bien a la iglesia. La rama se reunía en unos salones alquilados en el segundo piso de una tienda de comestibles. Para llegar allí teníamos que subir las escaleras en la parte trasera del edificio, pasando por los fuertes aromas de los productos que se almacenaban allí. Al comenzar la reunión sacramental, pensé en mi amiga, que estaba aquí por primera vez, y noté cosas que me hicieron sentir un poco avergonzado. El canto, por ejemplo, no sonaba exactamente como el coro del tabernáculo que escuchamos ahora. Durante la Santa Cena se podía escuchar a niños inquietos y ruidosos. Los oradores lo hicieron lo mejor que podían, pero no eran diestros para hablar en público. Me quedé sentado sintiendo muy incómodo durante la reunión, esperando que la escuela dominical fuera mejor, pero no lo fue. Toda la mañana me preocupé por lo que nuestra amiga pensaría de la iglesia a la que la habíamos invitado. Después, al conducir de camino a casa, me volví para hablar con ella. Quería explicarle que se trataba de una rama pequeña y que en realidad no representaba la iglesia en su totalidad. Pero antes de que pudiera decirlo, ella habló. «Fue algo hermoso», dijo. Me quedé sin palabras. Ella continuó. «Estoy muy impresionada con la manera en que las personas se tratan entre sí en su iglesia. Todos parecen provenir de diferentes entornos y, sin embargo, está claro que se aman genuinamente. Así es como me imagino que Cristo quería que fuera su iglesia». Bueno, rápidamente me arrepentí de mi actitud crítica. Había querido tener reuniones perfectas para impresionar a mi amiga. Pero lo que los miembros de esa rama habían logrado era un espíritu sincero y perfecto de amor, bondad, paciencia y compasión. Hermanos y hermanas, queridos amigos, amo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la Iglesia verdadera y viviente del Salvador y enseña la plenitud restaurada del Evangelio de Jesucristo. El poder y la autoridad de su sacerdocio residen aquí. Jesucristo mismo dirige esta iglesia personalmente, por medio de siervos que Él ha llamado y autorizado. Él ha dado a los... y también por su profeta, el presidente Nelson. Él ha dado a los santos de los últimos días una misión única de recoger a los hijos de Dios y preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Testifico que todo esto es verdad. Pero es importante recordar que cuando la mayoría de las personas visitan la Iglesia de Jesucristo por primera vez, no están pensando en la autoridad del sacerdocio, en las ordenanzas ni el recogimiento de Israel. Lo que es probable que noten, por encima de todo, es cómo se sienten cuando están con nosotros y cómo nos tratamos unos a otros. Ámense unos a otros, dijo Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy a menudo, el primer testimonio de una persona de Jesucristo lo recibe cuando siente el amor entre los discípulos de Jesucristo. El Salvador declaró que restauró su iglesia para que la fe aumente en la tierra. Por tanto, cuando alguien visita nuestras reuniones, el Salvador desea que salgan de ahí con una fe más firme en Él. El amor que nuestros amigos que sientan con nosotros los acercará más a Jesucristo.
Esa es nuestra sencilla meta cada vez que nos reunimos. Cualquier persona que esté buscando una mayor fe en Cristo o una conexión más cercana con el Padre Celestial debería sentirse como en casa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Invitarlas a nuestras reuniones puede ser tan normal y natural como invitarlas a nuestra casa. Ahora, me doy cuenta de que estoy describiendo lo ideal, y en esta vida terrenal rara vez llegamos a experimentar lo ideal. Y hasta el día perfecto siempre habrá una brecha entre lo ideal y lo real. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la iglesia no se siente como el día perfecto? Cuando, por razón que sea, nuestro barrio aún no nutre la fe o el amor perfectos? ¿O cuando sentimos que no encajamos? Una cosa que no debemos hacer es renunciar al ideal. La portada del Libro de Mormón contiene esta importante advertencia. Si hay faltas, dice, estas son equivocaciones de los hombres, por tanto, no condenéis las cosas de Dios. ¿Puede un libro o una iglesia o una persona tener faltas y equivocaciones y seguir siendo la obra de Dios? Mi respuesta es un rotundo sí. Así que nos atenemos a las elevadas normas del Señor. Pero seamos también pacientes con los demás. Todos nosotros somos una obra en progreso y todos dependemos del Salvador para cualquier progreso que hagamos. Eso es cierto para nosotros como personas y es cierto para el reino de Dios en la tierra. El Señor nos invita no solo a unirnos a su reino, sino también a estar anhelosamente consagrados en edificarlo. Dios visualiza a un pueblo que es uno en corazón y voluntad. Para ser uno en corazón, debemos tener corazones puros, y eso requiere un potente cambio en el corazón. Pero eso no significa cambiar mi corazón para alinearlo con el suyo, ni significa que cambien su corazón para alinearlo con el mío. Significa que todos cambiamos nuestro corazón para alinearnos con el Salvador. Si aún no hemos llegado a ese punto, recuerden que con la ayuda del Señor nada es imposible. Y si alguna vez sienten que no encajan, sepan que no están solos. ¿No hemos estado todos en situaciones de la vida en que nos hemos sentido como el extraño en la habitación? Me ha pasado más de una vez. Cuando tenía 11 años, mi familia se vio obligada a dejar nuestro hogar y mudarnos a una región desconocida. Todo era diferente a lo que estaba acostumbrado. Y mi acento dejaba en claro a los demás niños que yo era diferente a lo que ellos conocían. Yo necesitaba desesperadamente amistad y pertenencia, y me sentía solo y desterrado. Aquí en la tierra, la mayoría de las diferencias que notamos, las diferencias que algunos usan para categorizarse unos a otros, tienen que ver con cosas terrenales. Apariencia física, nacionalidad, idioma, vestimenta, costumbres, etc. Pero Dios no ve las cosas como las ve la gente. La gente mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Desde su perspectiva, hay una categoría que está por encima de todas las demás: Hijo de Dios. Y todos encajamos perfectamente en ella. Es natural querer estar cerca de personas que se ven, hablan, actúan y piensan como nosotros. Eso es aceptable. Pero en la Iglesia del Salvador, recogemos a todos los hijos de Dios que están dispuestos a ser recogidos y que buscan la verdad. No es nuestra apariencia física, opiniones políticas, cultura o etnia lo que nos une. No son nuestros antecedentes en común lo que nos une.
es nuestro objetivo en común, nuestro amor por Dios y por el prójimo, nuestro compromiso por Jesucristo y su Evangelio restaurado. Somos uno en Cristo. La unidad que buscamos no consiste en que todos nos hallemos en el mismo lugar, sino en que todos miremos en la misma dirección, hacia Jesucristo. Somos uno, no por donde hemos estado, sino por a dónde nos esforzamos por ir. No por lo que somos, sino por lo que tratamos de llegar a ser. De eso se trata la iglesia verdadera de Jesucristo. Si aman a Dios y desean conocerlo mejor al seguir a su Hijo, entonces pertenecen en este lugar. Si están procurando seriamente guardar los mandamientos del Salvador, aunque todavía no sean perfectos en ello, entonces encajan perfectamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y si son diferentes a los demás, eso no los convierte en inadaptados, sino en una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Los oídos perciben cosas que los ojos nunca podrían. Los pies hacen cosas para las cuales las manos serían ineficaces. Eso no significa que su trabajo es cambiar a todos para que sean como ustedes, pero sí significa que tienen algo importante que aportar y que tienen algo importante que aprender. En cada sección de la conferencia general somos bendecidos con música inspiradora de coros talentosos. Mientras escuchan, tal vez noten que no todos los cantantes entonan las mismas notas. A veces un grupo lleva la melodía, a veces otro, pero todos contribuyen al hermoso sonido y están completamente unificados. Cada miembro del coro tiene la misma meta fundamental: alabar a Dios y elevar nuestro corazón a Él. Cada uno tiene que tener la mente y el corazón centrados en el mismo propósito divino. Y cuando eso sucede, realmente se convierten en una sola voz. Si aún no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los invitamos a unirse a nosotros mientras nos regocijamos en la canción del amor que redime, del Salvador. Los necesitamos, los amamos. La Iglesia será mejor con sus esfuerzos por servir al Salvador y a sus hijos. Si ya han manifestado mediante el bautismo y al hacer convenios con Dios su deseo de entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, gracias por ser parte de esta gran y divina obra y por ayudar a hacer de la Iglesia de Jesucristo lo que el Salvador desea que sea. Como aprendí de mi amiga de Alemania, nuestro amor por Dios y sus hijos es un poderoso testimonio al mundo de que esta es verdaderamente la Iglesia del Salvador. Que Dios nos bendiga para que con paciencia, pero con diligencia, procuremos vivir a la altura de los ideales que nuestro Salvador, y Redentor y Maestro, ha establecido para nosotros, a fin de que todos sepan que somos sus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sigue 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 36. Doctrina y convenios. Secciones 94 al 97. Lección asignada del 1 al 7 de septiembre de 2025. Titulado Para la salvación de Sion.